En Visión Global, la tertulia de los negocios. Bueno, arranca la tertulia de los negocios y la inversión correspondiente este miércoles. A mi derecha, Emiliano Garayar, presidente, buenas noches. Buenas noches. Presidente de Garayar Abogados y autor del blog En 5 días La Caña. Más a mi derecha, Vicente Montañez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Y más a mi derecha, si seguimos dando la vuelta por ahí, pues tenemos a José Antonio Almoguera, experto en asesoría fiscal y financiera, experto técnico inmobiliario, entre otras muchas cosas, y colaborador de Visión Global. Buenos días también, ¿eh? Hola, buenas noches, días. mejor. ¿Cómo estáis? Presidente de Sebastián Albella, como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿qué nos puedes decir? ¿Tú le conoces? Sí, bueno, pues yo creo que es un profesional de reconocido prestigio, tanto nacional como internacionalmente. Abogado del Estado en excedencia, pero bueno, en su caso es una tacha que, como lleva más de 20 años en excedencia, se le puede perdonar. Y estuvo en Ramón y Cajal antes. Desempeñó también un cargo más técnico en la Comisión Nacional del Mercado de Valores al inicio, que fue director de asesoría jurídica y también secretario del Consejo. Y es uno de los mayores expertos legales en normativa de mercado de valores. Y bueno, ha tenido... Y de hecho ha posicionado con su entrada en Linklaters, que era su actual despacho donde era socio, que es uno de los despachos que le llaman del Magic Circle, ¿no? De los 5 grandes despachos de la City de Londres, pues él había posicionado en OPVs, OPS, OPAs al despacho en el primer nivel, ¿no? Por lo tanto, yo me alegro porque, primero, es alguien que sabe lo que tiene entre manos, conoce muy bien la regulación de los mercados desde una perspectiva tanto de regulador como de consumidor. Y Nada político, ¿no? Y no, yo creo que es un perfil profesional y bueno, yo me alegro, ¿no? Ojalá que hunda el ejemplo, pero desde luego en el gobierno no toman nota. Parece que eso solo afecta a los reguladores independientes, que ya es algo. Pero, ¿lo dices por quién? ¿Por Fernández Díaz? Por todos. Por todos. ¿Hay alguno que no sea funcionario en el gobierno? Bueno, Fernández Díaz al final va a la Comisión de Peticiones del Congreso. Vaya día, de verdad, vaya día. Greuges, Síndic de Greuges. Con este asunto, en fin, que deja a tanto a unos como a otros en el peor sitio, es decir, al Partido Popular por proponerlo para determinadas comisiones y al Partido Socialista por saltarse el acuerdo, ¿no? Almoguera. Sí. Tenía un acuerdo con el Partido Popular para que estuviese en la presidencia de la Comisión de Interior o Exteriores. Y bueno, esta mañana ha dicho que no, se saltaba el pacto y durante todo el día han estado con el pobre Fernández Díaz para acá, para allá, esta otra comisión, aquella, pim pam pum. Al final han colocado en una que en fin, rige el partido mayoritario y ya está. Yo creo que el problema está, efectivamente, había unos pactos que como estamos viendo realmente los políticos no cumplen ni los pactos que hacen en situaciones determinadas. Y esto un poco lo que nos va a ayudar es a saber lo que nos va a pasar de aquí a no sé cuándo, ¿eh? Y el no sé cuándo es que no guarden las urnas muy lejos porque estamos viendo que algo va a suceder. Vamos a tener que ir otra vez a las votaciones porque esto es de cachondeo. ¿Elecciones? Seguro. Sí, hombre, iremos. En 6 meses, en 6 meses como mucho, es decir, estamos viendo que la situación actual hay un mínimo, ¿no? del hasta el 5 de mayo, creo. 6 meses me parece que son los que son necesarios, pero que estamos viendo que actualmente no se quieren poner de acuerdo y por otro lado, es decir, no se quieren poner de acuerdo porque en el PSOE mirar el carajal que hay ahora mismo, es decir, ahora mismo estamos que me jugaría con quien quisiera que al final se van a ir del PSOE una parte al área mixta, con lo cual el PSOE se va a quedar como tercer partido, seguro. En cuanto se vayan los PSC más 2 o 3 de estos que no les dan los puestos correspondientes que le habían prometido,
con lo cual va a ser el caos. Por lo tanto, esto que ha pasado con Fernández Díaz va a pasar con un montón de cosas y me temo muy mucho que no estamos para muchos cachondeos, sobre todo cuando hablemos de presupuestos y sobre todo, estoy temiendo, cuando hablemos también de impuestos, que ahí va a ser un clavo que vamos a tener todos los españoles. No creo, porque ya ha dicho el presidente del gobierno que no va a subir los impuestos. Bueno, estamos acostumbrados a que el presidente del gobierno diga una cosa aquí, otra en Bruselas, y cuando se baja a Marruecos diga otra, o sea que tampoco es de extrañar, ¿no? Pero todos los presidentes del gobierno, es decir, que no solamente esto, sino todos los presidentes, toda la gente, cuando está en sitios determinados dice una cosa y al final, por imperativo legal, entre comillas, hace la contraria, que es lo que mandan los demás. Él no manda nada ahora mismo. Ayer a esta misma hora teníamos a Toni Roldán, el portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, y decía que no se iban a subir los impuestos. No. Sí, pero pero cuando hablamos de subir los impuestos es que a lo mejor llevan razón, pero ¿cuál es la razón que llevan? Y en las palabras es donde nos engañan. Que a lo mejor lo que bajan son las bonificaciones, deducciones y exenciones que había hasta ahora, lo cual significa que al final, claro, que no suben los tipos. Quieren quitar todas las bonificaciones en el impuesto de sociedades. Entonces, es decir, la recaudación es mayor. Y ellos dirán, no, yo no voy a subir los tipos, pero lo que sí se va a subir es el resto. Y cuidado, con el impuesto de patrimonio e impuesto sobre sucesiones y donaciones, que va a ser un caballo de batalla importante en esta legislatura. ¿Qué decías, Grayar? Que eso Trump va a eliminar todas las deducciones y todas del impuesto de sociedades y quiere bajar el tipo del 40 al 20. Bueno, de bajar tipos, bueno, también, sí. Lo sí. La propuesta y el pacto firmado con el Partido Popular incorpora sí, pero es lo que decía Almoguera, que es una cuestión del tipo de imposición efectivo, porque el tipo de imposición efectivo, por ejemplo, las empresas cotizadas creo que está por debajo del 10%, no sé si en el 8%, a efectos de impuestos de sociedades. Por lo tanto, pues que a fin de cuentas no hay nada reprochable en la medida en que aplican estrictamente la normativa. Lo que pasa es que son suficientemente tácticos como para hacerlo en su favor. Lo que pasa que eso sería suficiente. Ciudadanos dice que sí, que sería Pero están suficiente, jugando con la estadística. O sea, yo por lo que leo, que no tengo más información que esa, lo que pretenden es ajustar al alza las proyecciones de PIB. Es decir, como el déficit es un ratio de gasto-PIB, pues ya está. Vamos a ver, esta tarde Luis de Guindos ya ha dicho que el nuevo cuadro macroeconómico que se va a entregar a Bruselas ya ajusta el déficit. Per se. Tenemos un crecimiento del 3,2 para este año. Sí. Ha subido las previsiones. 3,2 para este año, 2,5 para 2017. ¿Vale? Y el tener el 3,2 ya te baja el déficit a... Bueno, no lo sé, ya veremos. Bueno, pero en función del gasto, si te puede bajar 2 o 3 puntos de déficit sin mayores ingresos. Simplemente por un efecto estadístico. Siempre sí, además, a mí que me den papeles para poner los números que yo quiera, que después ya veremos si se cumplen o no se cumplen, pero seguro que me va a cuadrar con lo que yo quiera. Claro, si luego hay ajustes, ha habido varias veces ya ajustes a ejercicio pasado respecto a las cifras de crecimiento. Sí, además importantes. Sí, yo creo que el planteamiento que se ve claramente es el que estáis comentando, es decir, están jugando al 3,2, este año no van a tocar el déficit porque ya lo llevan al 4,6 porque al final no han sido capaces de reducir los 10.000 millones, sino que porque con el cobro a cuenta del impuesto de sociedades y demás no daba para ello. Al final ese decalaje lo van a tener para el año que viene y bueno, pues como el papel y la Excel se lo traga prácticamente casi todo, pues lo que van a hacer es hacer la proyección de turno, por eso el interés en vender la bonanza, el señor de Guindos, de la economía española y el crecimiento para 2017, básicamente para intentar, al menos sobre el papel, pues que las cifras de déficit cuadren. Pero bueno, al final cuando lleguen a mitad de ejercicio o algo así como este año por el mes de agosto, pues empezarán a ver que las cosas no pintan bien, ¿no? Bueno, de todas formas, como es Bruselas, pues no nos multa y además ahora pues sigue diciendo que nos va a dar los fondos que somos muy buenos, vamos a Grayar, es decir, tenemos un país extraordinario. No es que seamos muy buenos, es que tenemos unos muy buenos negociadores en Bruselas, expertos y ya formados en 1000 batallas, todas ellas victoriosas. Ya, pero esto, la mayor gloria de Mariano Rajoy pero esto, y su gobierno. Esto en el fondo, Bruselas se puede creer el maquillaje de presupuestos, de cifras y tal, pero para España, ¿la realidad cuál es?
Bueno, para España la realidad, o sea, que la hemos dicho tantas veces, vamos, que tenemos, al final prácticamente todos dábamos por inevitable una subida por lo menos del IVA, ¿no? Es de lo que se hablaba hace muy pocos meses e incluso pocas semanas. Porque a fin de cuentas es el único impuesto que tiene un impacto recaudatorio notable. El resto, bueno, como decía Vicente hace un momento, ¿no? La subida de las retenciones o las retenciones mínimas a efectos de impuestos de sociedades, lo único que consigue es que se genere mayor caja, pero es un juego suma cero. O sea, al final la recaudación es la que es, con independencia de que se genere de manera anticipada en liquidaciones posteriores. O sea, no es dinero hoy o dinero mañana, pero no se incrementa por el hecho de que se cobre antes, ¿no? Entonces, pero bueno, que Bruselas... Yo recuerdo cuando Francia y Alemania a principios de los 2000 tuvieron una crisis importante e incumplieron reiteradamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pues enseguida levantaron la mano. Yo creo que hay un entorno político extremadamente complejo a ambos lados del Atlántico. Vamos, en mayo parece que la señora May se va a decidir, o en marzo, a activar el artículo 50 y iniciar ya formalmente la solicitud de salida de la Unión Europea. Trump, el 20... Eso habrá que esperar todavía, a ver si tiene que pasar por el Parlamento, ¿no? Lo que tendrá que pasar por el Parlamento es el acuerdo de salida, pero no el inicio. Me imagino que el inicio no tiene que pasar. Pero bueno, ahí están peleándose con los jueces también y tal, y llamándoles de todo. Pero digo que el panorama es muy complejo por el tema Trump, tenemos elecciones en marzo en Holanda, con un populista liderando también las encuestas, elecciones en Francia. Yo creo que un replanteamiento, determinados gobiernos escasamente democráticos como el polaco o el húngaro, digo escasamente democráticos por utilizar un eufemismo, elecciones a la presidencia en Austria con el ultraderechista, la segunda vuelta, con muchos puntos, en fin, que hay un panorama tan complejo que yo creo que ahora mismo, más que apretarle a nadie, lo que están es recontando sus tropas, ¿no? Vamos a ver con quiénes contamos para darle una vuelta potente a la Unión Europea y bueno, no es el momento de darle capones a España y Portugal, sobre todo porque es verdad que la calidad, digamos, el estatus internacional del gobierno español ha subido en las últimas semanas, no porque el gobierno español haya mejorado, sino porque el resto se van hundiendo, ¿no? Almoguera. Yo el tema de Bruselas lo tengo bien claro, lo tenía siempre, que no nos iban a poner ningún tipo de multa, sanción ni nada por el estilo, pero por una simple lógica, es decir, primero, otros países ya han tenido estos problemas, Alemania, etcétera, y no pasó nada. Y por otro lado, es decir, si tú haces los deberes, aunque no llegues al aprobado, se ve que realmente, como dirían por ahí, avanzas positivamente, lo cual significa progresas adecuadamente, que decían progresas adecuadamente, que no me salía la palabra. Sí. Entonces, lo que no tenía ningún sentido es que nos quitaran esos 1.200 millones de euros que nos tenían que dar. Eso dentro de una lógica, porque efectivamente, si no nos dan eso, ya no saldríamos del hoyo en absoluto, con lo cual, es decir, Europa lo que no quiere es tener otra Grecia, otro Portugal en el cual nos tenga que salvar. Yo creo que eso va a ser una técnica y una práctica que vamos a ver de forma habitual. No pueden asfixiar al que se está ahogando, porque en ese caso no hay posibilidad de mejora. Bien, es cierto que nos pondrán otros deberes adicionales y esos deberes, con independencia de que vamos a ser muy buenos y vamos a cumplir en cuanto al PIB, según nos dice nuestro presidente, en junio ya seremos hombres, ya tendremos mucho dinero, ya estaremos maravillosos. A nivel de riqueza, a nivel de riqueza, lo que pasa es que en ningún momento hablan de dos parámetros importantes, que es la deuda pública y el desempleo. Que eso no significa que el desempleo estemos también a niveles anteriores. Es decir, el desempleo poco a poco puede ir avanzando, es decir, puede ir bajando, pero la realidad es que los números del PIB no determinan nada en cuanto al desempleo, por desgracia. Hombre,
Esto es como siempre, ¿no? Algunos recuperaron el nivel de riqueza previo a la crisis antes, otros no perdieron el nivel de riqueza ni durante la crisis, ¿no, Vicente? Sí, pero además, fíjate que hay otra componente que es la situación política a la hora de aprobar los presupuestos, y cuáles van a ser las dádivas que va a tener. Es decir, la negociación, yo creo que las líneas ya lo tienen claro, es decir, seguramente el tractor que le quería regalar el Mariano Rajoy, pues va a ir cargado de unas cuantas prebendas hacia el País Vasco. Y luego, por otro lado, bueno, pues ya ha anunciado que las comunidades autónomas, el hecho de elevarles un poco o suavizar ese cumplimiento de déficit. Yo creo que con ese escenario pues todavía se puede llegar a hacer más complicado esa cuadratura del círculo, si al final, como yo además estoy totalmente convencido, pues los niveles de crecimiento no son tan optimistas como dice el señor de Guindos, y empezamos a tener pequeños desajustes. Al final nos van a criar 4 o 5 mil millones de euros rápidamente, y entonces vamos a tener un problema. Bueno, ahí está el tema de los intereses de la deuda. Efectivamente. Todo está cambiando ahora mismo con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y eso va a tener efecto. Lo hemos visto ya en la última subasta del Tesoro, pero evidentemente de momento Trump no ha tomado ninguna decisión, porque hasta el día 20 ni siquiera es presidente, ¿no? Es electo, pero y sin embargo el movimiento que se está produciendo dentro de los mercados financieros es increíble. Ahí había una noticia en El Correo que por primera vez el gobierno vasco cobra por prestar dinero. ¿Ah, sí? Sí, sí. La primera emisión en tipos negativos. Sale en la portada del Correo esta mañana. Bueno, pues... O sea que pero es la última parte del aula. Efectivamente, la curva de tipos probablemente va hacia arriba. Y eso, que nuestro amigo Donald le quiere dar capones hasta que le duela la cabeza a Yellen. Que Yellen tiene mandato hasta el 2018. Bueno, sí, bueno, pero, ahí. Sí, ya, pero no sé yo. Yo no sé si llegará a mandatos flexibles. Salvo que decida ella marcharse. Hay una virtud que se llama resiliencia, Sí, que seguramente será puesta a prueba. Porque Donald debe tener un empuje fuerte. No figura entre nuestras amistades. Genio parece que sí tiene. Sí, y labia más de la cuenta también. Tendríamos que preguntar a Melania si en la intimidad tiene. No sé. Es más relajado. No seas malo. No seas malo. Bueno, 36 minutos de las 9, de las 8 en la Comunidad Canaria. Mencionaba hace tan solo un instante Vicente Montañez, País Vasco. Garayar, ¿va a haber apoyo del PNV a los presupuestos de Mariano Rajoy o no lo crees? Yo creo que sí. Yo creo que va a haber... ese pueblo. He venido... Sí, el pueblo más antiguo de Europa. Nación más antigua. Todos hijos de Aitor. Bueno. Yo creo que sí. Sé que la vicepresidenta del gobierno está encargada de la interlocución, que debe ser una cara más amable. Bueno, ayer estuvo con Aitor Esteban. Pues, pero vamos, lo he recogido en local, esta información, con una cara amable y tal. En el PNV, vamos, como sabes, el gobierno vasco está todavía en formación, pero en el PNV están molestos por determinados gestos, actitudes y comportamientos pasados. En definitiva, que están también con su lista de agravios que sacarán encima de la mesa, pero siempre el gobierno vasco ha sido muy pragmático en cuestiones presupuestarias, siempre ha sido muy pragmático. Está la cuestión del cupo por ahí esperando. Y yo sí creo que va a haber apoyo del PNV a los presupuestos. ¿A cambio de? No, pues lo de siempre, o es inversión regional, cupo y alguna consideración de índole política en relación a alguna transferencia pendiente no quedan muchas, ¿no? Pero siempre hay discusión en materia de seguridad social, es una de ellas, ¿no? La caja única, historias así. Pero yo creo que más con un contenido económico que político. Ahora mismo, digamos que el ambiente político vasco está bastante apaciguado, particularmente si lo comparas con los tiempos de Ibarretxe, ¿no? Es decir, que no tendría gran repercusión para el PNV el poder apoyar unos presupuestos en Madrid. No, al contrario, siempre se venden como un triunfo de país, en el sentido de
de que bueno pues que se han fijado inversiones al territorio. Están los temas de la Y vasca, que genera gran división en Euskadi interna. Esto porque digamos que los partidos de gobierno, los estatutarios foralistas, la apoyan, y sin embargo Bildu siempre ha estado muy en contra, y todo el mundo abertzale, ¿no? de la Y vasca, y la posición de los podemitas locales pues no sé si es más cercana a la de Bildu en este tema que en otros, ¿no? Pero esa infraestructura es muy importante y bueno, es compleja y muy financieramente muy exigente, y supongo que por ahí irán los tiros: infraestructura, cupo, alguna transferencia y ya. Pero sí, hay molestia por determinadas actitudes del PP en el gobierno, con mayoría absoluta, incluso con el PP local. Bueno, y de ahí esa expresión de Aitor Esteban, que nos dejen de dar caña, ¿no? Palos, decía, que nos dejen de dar palos. Pero con Alonso, allí las cosas no han mejorado entre el PNV y el Partido Popular. Alonso fue alcalde de Vitoria. No, paradójicamente... Pero no ha habido mucho tiempo para poder restañar determinadas heridas, ¿no? De la anterior legislatura, me refiero a la larga, la de mayoría absoluta de Rajoy. Todavía, Alonso, pero... todavía no. Bueno, ahí, de hecho, ahora mismo, por lo menos la percepción es que todavía hay un poco la rama dura en el País Vasco del PP, ¿no? Porque si Ainhoa Arqueaga... Ainhoa Arqueaga era una amiga mía, la anterior presidenta del PP vasco, que dimite precisamente por una frase prácticamente en la que flexibiliza su acercamiento al problema, vamos, de la violencia y de la reinserción de presos, etcétera, ¿no? Entonces, la sensación que se tiene allí, a pesar de que Alonso está etiquetado como un hombre de Soraya, Sáenz de Santa María, la impresión que se tiene ahí es que todavía el PP tiene un acercamiento duro o sea, que el sector duro prima en el PP vasco. Arantxa Quiroga. Arantxa Quiroga, sí. La anterior presidenta del Pero bueno, PP, yo lo veo desde fuera. Tampoco, bueno, voy 2 días, vuelvo y... Pues bueno, el que tuvo retuvo. Sí. Los contactos siguen estando allí. Bueno, nos vamos a ver qué destacan a esta hora la prensa internacional, los periódicos en Reino Unido, Francia, Alemania y en Estados Unidos. Atradius Collections, la primera compañía en recuperación de deudas a nivel mundial, les ofrece la prensa internacional. En Reino Unido, Financial Times, Paula García, buenas noches. ¿Qué cuenta? Buenas noches. En Financial Times abren su edición digital mirando hacia Estados Unidos. Lleva en portada una imagen del vicepresidente electo Mike Pence, y en el titular destaca el caos que hay en el equipo de transición de Trump. Y es que faltan más de 2 meses para que Trump tome posesión de su cargo, pero ya ha habido bajas en el equipo que está formando el republicano. Una de ellas, la de Mike Rogers, ex congresista republicano, que ha abandonado su cargo como asesor de seguridad nacional, una salida que llega después de que Mike Pence reemplazara al que era el cabeza del equipo de transición, el gobernador Chris Christie. En otro titular, Barack Obama y Angela Merkel salen en defensa de la globalización. En Francia, ¿qué cuenta el ESECO? En Francia también se centran en Estados Unidos, aunque abren mirando hacia la cumbre del clima de Marrakech. 360 compañías con sede en Estados Unidos hacen un llamamiento a Trump para que respete el Acuerdo de París. Les Echos también destaca que el exministro Emmanuel Macron ha hecho ya oficial su candidatura a la presidencia de Francia en las elecciones de marzo del año que viene. ¿Y en Alemania, Handelsblatt? Handelsblatt lleva una imagen del todavía presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y un titular: llega el presidente saliente a Berlín en su visita europea de despedida. Lleva otra imagen de Obama junto a la canciller alemana Merkel, y destaca este diario que ambos líderes han salido en defensa del Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y cerramos en Wall Street Journal, en Estados Unidos, que abre en clave empresarial. Dice que el mundo empresarial está pendiente de si AT&T puede llevar a cabo la compra de Time Warner con una presidencia que está aún por definir, y es que Trump había amenazado en campaña con bloquear esta adquisición. Atradius Collections, la primera compañía en recuperación de deudas a nivel mundial, les ha ofrecido la prensa internacional.
¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos 91 032 69 47. 91 032 69 47. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. El mercado inmobiliario ha estado reservado a unos pocos hasta ahora. Llega Hausers, la revolución del mercado inmobiliario. Desde 50 euros y en un clic ya puedes comprar un trocito de tu ciudad. Date de alta en hausers.es y únete a la mayor comunidad inmobiliaria. ¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda? Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino. Infórmate 91 535 67 27 y en la web rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Si te interesa estar al día acerca de las nuevas tendencias culturales y de entretenimiento y a la vez conocer las claves políticas de la actualidad con una especial atención a las que definen las relaciones entre España y Estados Unidos, Lifestyle, estilo de vida, es tu programa. Todos los sábados, de 4 a 5 de la tarde, en Radio Intereconomía con Eurico Campano y Daniel Bryan García Padilla, descubrirás un tiempo de radio nuevo, un programa que no se escucha, se disfruta. Lifestyle, estilo de vida, el placer de sentirte exclusivo. A ver, Almoguera, ¿te interesa más hablar de la globalización o de la LONCE? Hablamos de la LONCE si queréis. Ya sabía yo que te iba a interesar más la LONCE. Mucho más interesante, porque sobre todo porque vamos a hablar viene de algo con un que cuaderno no de tapa azul como el que llevaba Aznar y con sus cosas apuntadas y lo he visto ahí, LONCE. Tú lo de Aznar lo has dicho por el bigote. Estoy convencido. No, tenía su cuaderno azul. Lo que pasa es que el suyo era con espiral y el tuyo pues no, es de estos otros. Yo soy más moderno. De lomo. Yo soy más moderno. Venga. Que, bueno, de la LONCE poco se puede hablar. Es una ley que no ha salido, que no saldrá y que de momento no es que haya desaparecido como tal, sino que simplemente la van a dejar en stand-by hasta intentar llegar a un acuerdo. Es decir, 4 meses van a estar ahí pensando los grandes jerarcas qué es lo que quieren o no quieren hacer. Y lo que sí es cierto es que la LONCE tenía una cosa que no tiene sentido ahora, tal y como está la formación, que son las pruebas de evaluación. Es decir, las reválidas de ESO y bachillerato. No es que sean malas, es que la formación que se está dando ahora a los críos no aguanta una vela. Con lo cual, estas pruebas, que en principio parece ser que todo el mundo tenía muchos problemas. Es decir, os recuerdo, estas pruebas eran única y exclusivamente indicativas, no tenían ningún tipo de trascendencia, que ya es otra cosa importante. Lo que pasa es que eso daba nivel de, primero, lo que aprendían nuestros hijos y, segundo, creo, yo como profesor que doy muchas clases, creo que también daría el nivel, en función de lo que saliera, el nivel de los profesores, con lo cual ni unos ni otros me parece que estarían muy dispuestos a que se les viera el pelo. ¿A favor o en contra de las reválidas, presidente Garayar? Yo creo que soy muy antiguo en esto de la educación. La verdad es que yo creo que es cierto que hay que formar en habilidades, es cierto que el sistema educativo está trasnochado, que se sigue enseñando como se enseñaba en el año 200 a.C. Y lo que se enseñaba entonces también, no lo nuevo. Pero bueno, yo casi que prefiero no opinar. O sea, creo que efectivamente es fácil de no estar en el sistema educativo. Lo que sería importante, yo creo que lo único importante en esto es que haya un mínimo consenso básico, sea cierto o no, pero por lo menos con una estabilidad. Porque y lo que no puede ser es que cada vez que cambia el gobierno cambie la ley. Porque, sí, pero hasta ahora aplicarse, solo se han aplicado las leyes socialistas. La de Aznar no se llegó a aplicar porque Zapatero se la cargó y la LONCE
ha entrado en vigor este año, pero ya está en proceso de deshabilitación, ¿no? Bueno, no te digo que no, pero bueno, eso exige ajustes en los currículums, ajustes en la formación de profesores, más todo el componente autonómico que también tiene que casar. En fin, yo creo que si en algo hace falta cierto proyecto de país, es en el cultivar el factor humano, que es lo que te da de verdad la riqueza de la nación. El error mayor fue cuando la educación se pasó a las comunidades. Ese fue el peor error que se ha tenido y que no tiene ningún sentido, porque como bien dices tú, es decir, el factor humano, la educación, la preparación es el futuro no de nuestros hijos, sino de nuestros nietos y de España en general. Es decir, porque a este ritmo, si no hay una formación clara y eficiente y además que dé posibilidad de puestos de trabajo, pues a ver dónde llegamos. Llegaremos hasta que desaparezcamos 3 o 4 generaciones o 2 generaciones que nos lo hemos currado, que sí hemos tenido reválidas y que sí hemos tenido un montón de cosas. Vicente. Sí, yo creo que yo además aquí soy sufridor como padre de esto, que yo creo que es un sistema, y me vais a permitir, yo me voy a mojar, bastante nefasto y desde luego muy mejorable, ¿no? Y digo que es muy mejorable porque yo solamente tengo que ver a mi hija con 13 años, y lo que yo sabía, que no es que yo fuera tampoco precisamente una lumbrera, pero vamos, es decir, y hay una diferencia abismal. Y yo creo que gran parte de este problema, además, estriba en que se hayan transferido no solamente la gestión administrativa, que esto podría tener su sentido, sino el desarrollo de los contenidos a las comunidades autónomas. Es decir, que nosotros aquí tenemos 17 perfiles de estudiantes españoles dependiendo de dónde vayas. Cuando un chaval estudia en Madrid en un colegio bilingüe lo hace en inglés, en Valencia lo estaría haciendo en valenciano. Es decir, cuando llegue poco más allá de 50, 60 kilómetros hacia el interior, camino de Madrid, bueno, pues realmente no le va a servir absolutamente para nada. Claro, a mí no me parece que sea ni justo, ni además que sea una forma de preparar ciudadanos para el siglo XXI. Creo que se ha convertido la política más en un arma de la enseñanza más en un arma de adoctrinamiento político, más en sí que lo que tiene que ser, que es el garante de la sociedad española, pues de aquí 15, 20 años. Con lo cual, para mí, realmente suspenso, y sí, creo que vale la pena que se tomen el tiempo necesario como para de una vez por todas llegar a un consenso, al menos en algo tan importante, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con Vicente. No es que no nos queramos mojar, ¿no? Yo creo que es que lo fácil es criticar y decir que es un desastre y que no hay criterio y que nada más. Pero sí es cierto que hemos perdido los elementos de cohesión nacional, entendiendo nación la española. Y me explico, porque en Francia, en Holanda, en Estados Unidos, hay una formación del espíritu republicano, en el sentido de que el Estado se preocupa de formar ciudadanos iguales y libres, pero que tengan un sentimiento nacional. Y aquí, efectivamente, con la abdicación de la responsabilidad del Estado en las comunidades autónomas, junto con los medios de comunicación endógenos, pues han conseguido criar generaciones de nacionalistas en gran medida de laboratorio y en una medida no inferior, que odian lo que desconocen. ¿Tú eres partidario de los deberes en casa, Almoguera? Yo la realidad es que no. Como veréis, hoy estoy en clave de profesor. Vamos a ver, yo tengo 2 críos pequeños tomando nota, y lo único que puedo decir es que los deberes que han tenido han sido terribles. No tienen ni un solo segundo para jugar. No tienen ni... Es decir, es el caos técnico. Es decir, yo no lo entiendo, porque de alguna forma sí sería lógico que en un momento determinado sí se hicieran deberes, los deberes necesarios, pero no todo el día. Es decir, mi hijo llegaba a casa a las 6 de la tarde del colegio y se tenía que poner a hacer los deberes, que no era mi hijo, era yo, era mi mujer y era por la vecina, si pasaba por allí también la cogíamos para que hiciera los deberes. Hay que regular todo eso, hay que controlar todo eso. Yo creo que los excesos... ¿Con qué edades?
pues 15 y 17. Es decir, hay que controlar todo eso porque al final se rompen, y se rompe significa que en un momento determinado pasan de no tener vida, de tener que estar haciendo deberes, a lo que le cuesta a mi hijo hacer deberes, que es mucho, a no hacer ninguno. Con lo cual, es decir, tiene que haber un tema intermedio. Y yo que he dado clase, yo sé perfectamente que se pueden dar clases para que en el propio aula, cuando estás enseñando, estén aprendiendo sin necesidad de después de seguir haciendo cosas adicionales. Es decir, se pueden hacer, enseñar en las cosas fundamentales, que son las que tiene que aprender, machacar sobre esos temas y explicarles de una forma especial cómo lo tienen que hacer, y más aún, con las edades que os digo, pues si tuvieran acceso a programas informáticos, que es lo que le gusta, el ordenador, con jueguecitos que estén aprendiendo, sería ya maravilloso, porque aprenderían todo lo que se puede aprender con lo que a ellos les gusta, que su herramienta es el ordenador y jugar. Más, es decir, ni nos complicarían la vida a los padres, que lo hacemos con mucho gusto, pero con poco tiempo, y a ellos les daría una ilusión por aprender. Esa es la base fundamental. Por lo tanto, deberes, pues en principio no como se están llevando ahora. Vicente. Sí, además, totalmente de acuerdo. Y yo añadiría simplemente una cosa, es decir, estadísticamente está más que demostrado, es decir, que somos de los países donde más horas dedican los chavales a hacer deberes y peores resultados académicos y mayor índice de fracaso escolar existe. Con lo cual, hombre, muy bien no lo estaremos haciendo en ese aspecto. Yo creo que valdría la pena replanteárselo. Y entre otras cosas, yo también... Pero no será por los deberes, será por otros muchos motivos, lo del fracaso escolar o... No, pero hay una cosa que yo creo que además es bastante lógica. Y es decir, hombre, uno tiene hasta cierta capacidad o cierta resistencia, pero cuando tiene una sobreinformación, cuando tiene un sobreesfuerzo, al final acabas generando el efecto contrario, que es un efecto de rechazo. Además, pero eso es inherente a la... Estamos hablando con una edad. Claro. Es decir, en la edad en la que las hormonas les dicen que quieren salir a la calle. Claro. Decir, que a lo mejor nosotros que estamos un poco, pero efectivamente. Es decir, yo creo que además el problema básico y fundamental, tanto deberes como en todo, es la productividad. En España sabemos que trabajamos muchas más horas que no sé quién, pero la productividad es mala. Estudiamos mucho más, tenemos mucho más el libro en la mano, pero la productividad es mala, porque después de una hora con el libro enfrente ya estás pensando en todo menos en estudiar. Y sabe Dios, aunque estés pasando y estés revisando el libro, que no estudias nada porque ya no te entra nada en la cabeza. No se les enseña a estudiar a los críos. Se les pone un libro delante y no se les enseña a estudiar fórmulas, que decir, que a ellos les agrade, que les ayude y que podamos conseguir lo que tenemos que conseguir. Es decir, ahí el fin justifica los medios, aunque sea con un ordenador. Garayar. Pues yo tengo muy poco que añadir, la verdad. ¿A favor o en contra? No, es que es la constatación de una frustración, y además todos los años sale el informe PISA y estamos entre el último y el penúltimo, y la verdad es que supongo que hay muchos tertulianos que insisten en lo nefasta que es la educación en España, que la culpa tienen los políticos por las leyes, los padres porque no ayudan a sus hijos, los profesores porque no están actualizados y los niños porque carecen de motivación, pero pero lo cierto es que entre todos la mataron y ella sola se murió. La suma de todo. Sí. Y lo que... es que no hay en nada en España, pero en esto seguramente es lo más trágico, hay una visión de largo plazo, ¿no? Y no se entiende como proyecto de país que tú tienes que generar hoy con 20, con 30, con 40 años de antelación las generaciones que van a generar la riqueza del país a medio siglo vista. Entonces, y les tienes que imbuir de las habilidades que van a necesitar. Y en todos los estados punteros de la economía mundial hay un fomento, un incentivo a que los niños se vayan ahora por carreras de ciencia, por carreras tecnológicas. ¿Por qué? Porque es el progreso científico, el progreso técnico, lo dice alguien que viene de humanidades como yo, pero ahí es donde está el bienestar de la humanidad, no el económico. O sea, digamos, realmente el bienestar social, el de afrontar con éxito los grandes retos de la humanidad, ¿no? Que son la salud, que eso es la vivienda, que es la educación, que es el hambre, que eso es realmente el bienestar, no el Ferrari en la puerta ni Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero aquí los niños que quieren ser, pues quieren ser antes torero, ahora futbolista, y ya está.
Pues aquí lo dejamos, lamentándolo mucho. Os despido por con los cariño niños, ¿no? a los Lamentaba mucho por los niños. Y por los deberes. Hacer los deberes con los hijos. El mío es muy pequeño. Mi hermano ahora tenía que hacer una cosa, me acabo de bajar del avión, entonces estaba hablando con mi hermano, que tiene 49 años, no es, y una hija, en concreto esta hija de 14, y digo, teníamos que hacer una cosa a las 7:30 de la tarde, y me dice, lo siento, pero mañana tengo examen de matemáticas, no puedo ir. ¿Ves? Estábamos comentando. Estaba preparando a la hija, claro. Sí, él tenía examen de matemáticas, porque es que los padres también se examinan ahora. Sí, eso sí, es verdad. Bueno, antiguamente menos, pero también. Bueno, el mío no se examinaba conmigo, ya te lo digo. No. Antes era distinto. Antes los padres estaban trabajando todo el día, nosotros no lo currábamos porque ahora sabíamos también, fíjate, teníamos un porvenir Fíjate, especial Almoguera, a qué hora salgo todos los días yo. O sea, también trabajo esta tarde todos los días, ¿o no? Bueno, pero depende de la hora que empieces. A ver, eso tiene truco. Ya estamos con detalles. Claro. A las 6 de la mañana nos hemos levantado nosotros. O antes. Bueno, yo a las 5:20. Fíjate, os voy a ganar a todos al final. Bueno. Has cogido en cercanías. No, vine en coche, pero vine esta mañana y vine muy temprano. A las 8 estaba aquí. Emiliano Garay, un placer, como siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima Igualmente. semana. Gracias también, Vicente Montañez. Buenas noches. Muy buenas noches. Y buena semana. José Antonio Almoguera, disfruta de los niños y de los exámenes. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Buenas noches.